Buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión quiero dar las gracias por estar en nuestro programa a presidentes y representantes de los tres principales partidos políticos en Durango y también en el país, que nos van a comentar sus puntos de vista sobre el pacto por México que se firmó hace algunos días, justamente por los presidentes de estos tres partidos políticos. Por lo tanto, pues agradezco al diputado Jorge Salum del Palacio, que es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, su presencia. Cayo, bienvenido. Muchas gracias, Cayo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias aquí a También Victoria. Agradezco al presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Durango, Edmundo Ravelo Duarte. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Un saludo para todos. Gracias. Y también pues agradezco al diputado Oniel García Navarro, que es el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Bienvenido. Ingeniero, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, Edmundo, Jorge. Gracias. Oniel, buenos días. Y para llevar a cabo pues, esta plática, esta entrevista, este programa, me acompaña mi compañero José Lorenzo, ya muy identificado por ustedes. Gracias y bienvenidos a este espacio. Gracias, ingeniero. Pues yo empezaría a que platicáramos sobre cuál es su concepción en cuanto el Pacto por México, que habremos de puntualizar, que no es inédito. En el 96-97, con el presidente Zedillo se firmó un pacto que derivó justamente en las reformas en la ley electoral. Sin embargo, pues este pacto consideremos que es más integral, firmado por los tres presidentes de los partidos, y de luego le da una fuerza, una fortaleza. Pero hay la duda, ¿no?, de que los pactos a veces no se cumplen, y quisiera su primer comentario, cuál es su visión de este pacto, lo que representa para el país. Gracias, muchas gracias y muy buenos días a todos, y un saludo también a los presidentes de los partidos, a Oniel, a Edmundo, Lorenzo, muchas gracias también. Y bueno, yo creo, Jorge, que en principio, independientemente del escepticismo natural que una firma de esta naturaleza puede ocasionar, yo creo que es positivo. Empezando porque, bueno, en México me parece que el diagnóstico de nuestros problemas y de nuestra realidad ya está por demás transitado. Creo que hemos venido en muchos años hablando, dialogando prácticamente en todas las áreas. Conocemos, creo, qué es lo que se puede y se debe de hacer. Tenemos experiencias internacionales con las que compararnos. Sin embargo, tenemos muchos años con una parálisis en el país que no ha permitido precisamente pues hacer toda esa serie de reformas, acciones. Algunas requieren pasar por el Congreso, otras no necesariamente. Sin embargo, todas creo que necesitan la confluencia de los diferentes partidos. Por eso, lo que ha faltado para concretar todo eso que ya sabemos que debe de hacerse es voluntad política. Y a mí me parece que esto puede ser el inicio, pues, de digamos, de un acuerdo, de una concertación que permita transitar por todo eso que ya sabemos que se puede hacer. Gracias. El pacto, hasta donde entiendo, bueno, pues contiene ya puntos muy concretos, cerca de 100 acciones. Seguramente algunas en el camino pudieran generar todavía una discusión en los partidos, así será algunas veces, tal vez sin algún acuerdo, pero creo que si se lograra al final de estos, ojalá 6 años, tal vez menos, llegar a cosas que, repito, en el tiempo hemos venido caminando, bueno, pues me parece que sería muy benéfico para el país. Entonces, en principio hay que calificarlo como algo positivo, esperando que exista pues la voluntad de todos los partidos para transitar a concretar todo eso. Claro. Edmundo, ¿cuál será tu visión de este pacto? Sí, muy buenos días a todos. Agradecer nuevamente la invitación. Comentarte que, bueno, para el Partido de la Revolución Democrática, la firma de este pacto, bien lo reproduce el diputado Jorge Salum, que no se había dado desde 1996, y que es entonces en 1997 cuando se presenta la primera Cámara de Diputados, donde no hay una mayoría de un grupo o de un partido político para poder sacar las reformas hacia adelante, pues ha hecho que el país tenga que evolucionar en esa parte, y nosotros celebramos que por primera vez después de ese momento, pues los tres principales fuerzas políticas pudiéramos ponernos de acuerdo en cosas o puntos mínimos para empezar, porque creo que hemos llegado a un punto donde la desigualdad social, la concentración de la riqueza, la injusticia, el papel
tan preponderante que debería llevar a cabo la educación se ha dejado de lado, que solamente juntos, solamente tratando de llevar las cosas a buen puerto, como dicen por ahí, las tres fuerzas políticas, y ojalá y se pudieran sumar los demás, pues podemos sacar a México de esa situación en la que hoy se encuentra. Nosotros creemos que ya la figura de una sola persona o de un solo equipo dirigente pudiera sacar al país adelante. Creo que eso ya no existe, hace muchos años que eso se perdió. Y hoy valoramos, y creo que esa es la principal valoración que hace el PRD, para poder sumarse, para poder estar dentro de este pacto político nacional. Y por ese lado, nosotros siempre lo vamos a celebrar y lo vamos a festejar, aunque, hay que decirlo, vamos a estar muy al pendiente y muy precisos en que estas buenas intenciones, vamos a ponerlo por ese inicio, buenas iniciativas, estos 95 primeros acuerdos, pues sirvan para beneficiar a la sociedad mexicana y que no transgredan de alguna manera puntos fundamentales que para la izquierda son asuntos irrenunciables. En esa parte vamos a estar. Otniel, ¿cuál será la visión del PRIismo de Durango de este pacto? Primero, partir de que el sistema político que tenemos en nuestro país, en donde existen tres fuerzas políticas y en donde no existe una segunda vuelta, pues sin duda hay un ganador, que en este caso fue Enrique Peña Nieto, que proviene del PRI, y que a partir de eso reconoce que en un país como el nuestro no se puede gobernar con un solo partido, hacer las modificaciones que necesita nuestro país y llevar a un mejor rumbo a México. Por eso me parece sumamente importante el juntarse con las dos fuerzas políticas como el PAN, PRD y por supuesto el PRI, para poder hacer un pacto que, habiendo leído este compromiso, me parece que de cumplirse, porque hay que insistir en eso, usted lo decía al principio, el pacto puede existir, pero lo importante es cumplirse. Se establecieron ya la calendarización, me parece algo muy innovador, muy bueno, en donde se establecen plazos y términos para poder ir cumpliendo cada uno de los puntos que se firman en este Pacto por México. De llevarse a cabo, sin duda, podremos tener entre las distintas fuerzas políticas un mejor país y además coincidencias. En esto, otra cosa que debemos destacar es que los partidos políticos, a pesar de que existen diferencias ideológicas y por supuesto para acceder al poder y ejercer el poder, también hay diferencias. La ciudadanía debe de ver y observar que también entre los partidos políticos no solamente son conflictos, pleitos y diferencias, sino que hay coincidencias muy importantes que nos pueden llevar a caminar y a transitar juntos. Ayer leí unos Twitter en varias gentes de diferentes partes del país, dado de que los políticos y los partidos políticos, la percepción pues en el rating es de poca credibilidad, todos lo sabemos, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, hablan de que es una de las últimas oportunidades de la ciudadanía en creer en los partidos políticos, con este pacto que se firmó, en que verdaderamente se realice. Y me llama la atención también de que tiene muchas virtudes, pero la que es central es que también se nace con una estructura de ejecución, porque nombraron, hay un consejo rector formado por 12 integrantes, 3 representantes del gobierno federal, 3 representantes de cada partido político, y estos son los que van a hacer la ejecución de este programa. Entonces, yo creo que hay buena esperanza. Sin embargo, en el PRD, por ejemplo, ha habido resistencias internas, ¿no? En algunos parte del PRD le recriminó a su dirigente nacional por qué firmó, ¿no? Sí, bueno, yo creo que me parece a mí que esa parte del PRD no tiene muy concreto, o no tenía en su momento muy concreto cuál es el objetivo de la firma de este pacto. En ese sentido, ha habido una tarea muy, muy amplia de parte de la dirigencia nacional del partido para que al interior de los diferentes grupos políticos pues se conozca cuál es la postura y cuál es la situación en la que se entra a este pacto político. Decirte y decirles a todos que esta no fue una decisión exclusivamente del presidente nacional.
presidente nacional tuvo reuniones con los que hoy son gobernadores emanados del PRD, en 5 estados de la República, con presidentes municipales, 7 que gobernamos más de 340 municipios, con dirigentes estatales, incluido tu servidor, con senadores y diputados federales que hoy forman la Cámara. Y con ello se valoró todo este cúmulo y esta decisión que creo, que tú lo dices bien, era a lo mejor impostergable porque el sistema de partidos políticos que vivimos en México pues está en un punto de quiebre muy importante, que puede llegar a darnos el caso de desaparecer, puesto que la ciudadanía ya no nos tiene ningún tipo de confianza. Y entonces nosotros, esta postura de algunos compañeros del PRD, sabemos de dónde venimos y cómo nos conformamos, sabemos cómo se construyó el PRD y se ha construido a lo largo de estos 20 y tantos años de vida, y que bueno, ojalá y nos hubiera gustado que la decisión de salir a los medios de comunicación de alguna manera a descalificar la postura del presidente, lo hubiéramos hecho hacia adentro primero. Parece que ellos no están en contra del fondo del acuerdo, sino a lo mejor un poquito en la forma en la que se pudo haber concebido, pero creo que eso se hubiera solucionado al interior. Más sin embargo, reiterarlos que la fuerza del PRD, su dirigencia nacional y quienes la representamos en el Estado estamos de acuerdo en la situación de la firma del pacto y que vamos a apoyarlo al 100%. José Lorenzo. Que son unos puntos demasiado importantes. Los partidos morralla, los pequeñitos, ¿dónde se quedan? Que también son importantes, ¿no? Sería un acuerdo de más histórico, como ya lo es el presidente, que se sienta, invitar también a los pequeños porque también van a levantar la voz. Si nosotros también contamos, tenemos militancia, tenemos derechos, también tenemos obligaciones, entonces ¿dónde se nos deja? Y segundo, si no pasa, bueno, de no cumplirse estos acuerdos, ¿qué pasaría? Ya vimos una experiencia demasiado dolorosa el 1 de diciembre, el desbordamiento de las emociones de grupos opositores o a lo mejor grupos identificados plenamente, que mucha gente lo magnificó, pero que fue un hecho aislado. Esto esperaría el país de no cumplirse acuerdos porque la credibilidad pende de un hilo, ya es muy poco. A mí me parece muy importante que exista un parámetro de medición de la actuación de un gobierno. En términos generales, cuando un gobierno se incorpora, sea federal, estatal o municipal, genera expectativa en la ciudadanía en donde todos queremos que nos vaya mejor. Y también luego es muy subjetivo la evaluación que se puede hacer, porque en algunos rubros se pueden tener buenos resultados, en algunos rubros no. Así podemos evaluar al gobierno federal que sale, en algunos positivos, en algunos no, pero se vuelve subjetivo. Creo que al firmarse este pacto entre las 3 fuerzas principales, podrá la ciudadanía dar un seguimiento muy puntual a este gobierno que inicia, al propio Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática. Me parece que estos puntos engloban mucho de lo que necesita nuestro país, mucho de las coincidencias que tienen los partidos, pero además de lo que venimos hablando desde hace años que necesita nuestro país y que desafortunadamente por una u otra circunstancia no se han dado. Tendremos la oportunidad de que nos evalúen a todos los partidos políticos y creo que eso es algo muy importante, que la ciudadanía al final de cuentas emite su sanción o su reconocimiento con el voto en las elecciones a los distintos partidos políticos. Bueno, se habla que el primer ensayo en los hechos del impacto de este acuerdo es justamente lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados Federal en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Vamos a ver si ahí se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de que es una acción concreta? ¿Sí? Porque ahí el pacto contempla 5 grandes acuerdos, que necesariamente para llevarlos a efecto se tiene que plasmar en el presupuesto de egresos. O sea, el apoyo, ¿no? Pero ahí se va a ver realmente el primer ensayo, si hay acuerdo o no. Sí, esto es importante. Tú, porque tienes experiencia también como parlamentario federal, ¿cuál será tu visión de este presupuesto que lleva inclusive de tasa de déficit 0?
Así que es. también no es fácil, ¿no? O sea, ahí va a haber implicaciones. ¿Cuál sería tu visión de este primer ensayo? No, bueno, pues eso es sustancial, tocayo, porque la verdad es que si efectivamente todas las propuestas, no solo las del pacto, sino incluso algunas que el presidente estableció en el discurso en Palacio Nacional cuando toma posesión, pues muchas de esas tienen implicaciones presupuestales y efectivamente ahí tendría que haber una confluencia de voluntades en el Congreso para poder transitar, porque luego si estamos hablando, como tú bien lo comentas, de un presupuesto en donde habrá un déficit cero, es decir, donde no podrá haber financiamiento más allá del que los ingresos establecen, pues eso quiere decir que tiene que haber reajustes, es decir, la cobija sigue siendo y seguirá siendo del mismo tamaño y por lo tanto tendrá que haber acuerdos para descobijar unas cosas, para cobijar pues parte de lo que el acuerdo establece y en otro sentido, bueno, pues algunos proyectos que estableció el presidente Peña, por ejemplo, el hacer el 70 y más horas, 65 y más, eso amplía de manera importante, por ejemplo, el tema presupuestal en ese aspecto. Entonces, yo creo que aquí se tendrá precisamente que demostrar en términos de acuerdos cómo vamos a manejar el presupuesto en ese sentido. Y por otro lado, bueno, pues existen algunos otros dentro del propio pacto que solo, o cuando menos en un inicio, son un tema más pues de voluntad, de acuerdos que de presupuesto. Entonces creo que tiene los dos componentes. Y yo destacaría algo que ahorita Otniel mencionó y me parece de lo más relevante, es precisamente la capacidad de medir cómo vamos evolucionando en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, porque finalmente a mí me parece que en la historia reciente mucho de la evaluación que hace la sociedad y que hacemos incluso los partidos políticos va más en función de la percepción o a veces hasta del criterio político que lo que las cifras en realidad representan. Entonces, ojalá y de veras nos metamos en una dinámica de indicadores que, por cierto, ya existe, es decir, prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, en su gran mayoría, pueden ser ya medidos, es decir, hay una estadística nacional que nos permite, pues, conocer y comparar incluso qué es lo que hemos venido haciendo. Y creo que el pacto, en todo caso, para que genere credibilidad, que ese es un aspecto que tú dijiste desde un inicio, tocayo, y que también es fundamental, porque si esto vuelve a ser o sería un asunto pues meramente mediático, en donde solo generamos firmas, etcétera, pero a la hora pues no terminó resultando en nada, pues terminaríamos otra vez vapuleando a la credibilidad de la sociedad. Entonces creo que es importante que le apostemos a generar credibilidad en la gente, pero por otro lado también a que esto tenga un esquema de medición que nos permita irlo en el tiempo pues conociendo y además difundiendo, que eso es un asunto, me parece importante. Claro. Se comenta mucho que después del fallo del Tribunal Federal, del triunfo de Enrique Peña Nieto, hizo un cambio en la estrategia de cercanía del Ejecutivo Federal con los actores políticos. Y se habla de que se entró en una etapa de consenso, de acercamiento, un gobierno más político, más que de enfrentamiento con cámaras, con partidos. Y sí se vio un proceso, ¿no? Hubo un traspaso, diría terso, de una administración a otra, federal, muy terso, más de lo que se pensaba. Hubo un acuerdo político. Se ve que Enrique Peña Nieto le apuesta más al acuerdo político, al menos choque, que otras administraciones, al de más acuerdo, más consenso, porque así se traduce, ¿no?, el pacto finalmente. Sí, yo creo que este es un trabajo en conjunto. Sí, sí. Me parece ser que sí existe la voluntad del Ejecutivo como una parte fundamental, pero también tiene que existir la voluntad de todos los demás actores políticos. Y eso así lo vemos nosotros, como un asunto de confluencia de esas voluntades, la posibilidad de llegar a esta firma de este pacto. Yo nada más regresando un poquito a lo que decía Lorenzo sobre los partidos chicos, no quisiera dejarlo pasar. Nosotros tenemos conocimiento que a la gente de los partidos de izquierda también se les hizo una invitación a esta parte de formar parte del pacto. Pero bueno, cada dirigencia tiene o no dichas invitaciones. Pero son muchos, ¿no? No, bueno, hay pues, 15, yo 11. En el Congreso hay 8. Son 8. En el Congreso Sí. eran 8. Sí, pues muy Éramos difícil, ¿no? 8. Convencer a 8 cuando No, bueno, las tres grandes fuerzas. No, y están ahí reagrupados. Pues al final de cuentas, la inclusión del pacto nacional, aunque sean chiquitos, era importante que fuéramos todos. Qué bueno que estamos
los 3 más grandes, eso se celebra. Pero bueno, pues ahí está el reto para que los que quedan fuera, por así decirlo, de esta primera firma, pues a lo mejor con el trabajo continuo se puedan seguir sumando o se puedan sumar en un determinado momento a lo que creo que todos estamos buscando, que es que México patria tenga un destino diferente en esa parte. Entonces, ahí la puerta creo que queda abierta para quien se quiera sumar y bueno, pues son decisiones muy personales. Y no dejar pasar también, comentarles que en el pacto que se firmó, el tercer punto es de acuerdos presupuestales para 2013. Ya hay una serie de lineamientos generales, obviamente ha sido algunos los mencionó el diputado Salum, una serie de lineamientos generales por donde se está pensando avanzar para este presupuesto 2013 y que creo que al final da una muestra de qué y cómo nos estamos poniendo de acuerdo los diferentes fuerzas políticas. Falta concretarlo en lo muy particular, pero creo que en la general ahí están los temas muy bien visualizados. Ojalá y encontremos esos puntos de confluencia y ojalá y sea una fuerza conjunta todos para sacar adelante a México, que eso es lo que se busca. José Lorenzo, ¿algún? El panorama que se ve actualmente genera mucha esperanza. Y ahorita se ha comentado varias palabras que ha sido voluntad política, esperanza, cambio y confluencia de voluntades. De todos los aspectos que hay en esta esperanza que se fragua con un nuevo gobierno, ¿cómo ven ustedes en los distintos temas? Seguridad, economía y empleo, que son los 3 principales que reclaman las personas, bueno, ciudadanos en estadística. ¿Cómo nos irá desde la perspectiva del partido de cada quien? Mira, yo primero aquí diría, hay muchos temas que se están abordando en este pacto: combate a la pobreza, por supuesto generación de empleos, por supuesto seguridad, justicia, rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción, un sinnúmero, pero yo destacaría algunos de forma muy relevante, que son de los que todos hablamos y en su momento nadie se había animado en los últimos años llevar a cabo las reformas. En el punto de educación, en la materia educativa, en cómo los maestros tendrán los espacios, cómo se les estará revisando. Un país con una buena educación es un país que puede tener un crecimiento sin duda. Y nosotros tenemos que tener en México un país con buena calidad educativa, con una participación y una revisión y una evaluación permanente a los maestros, en donde esto dé buenos frutos. Otro punto que yo destacaría mucho y que incluso dentro del propio Partido Revolucionario Institucional a lo largo de la historia ha sido debatido, es la revisión a la parte de energéticos, de petróleos, de todos los hidrocarburos. Esto me parece que será muy importante que se pueda llevar a cabo en nuestro país, viene contemplado por supuesto aquí. Y otro es la reforma hacendaria. La reforma hacendaria en donde se tendrá que hacer una revisión, en donde desafortunadamente ahorita hay grandes exenciones de pagos de impuestos, en donde hay mucha gente en trabajo informal que no paga impuestos y el costo de sostener al país solamente se recarga en unos cuantos. Y por último, el otro punto que destacaría, que son 4, por supuesto que la reforma laboral la dejo fuera porque ya se hizo, ya se le dio un avance, pero tendrá que seguirse revisando. Sí, pero que tendrá que seguirse revisando sin duda para que a nuestro país tenga mejores condiciones de competencia a nivel internacional. Son rubros que yo destaco y por supuesto no desestimo todos los demás porque son de forma muy importante, lo decías tú, la generación de empleos y la inseguridad, lo que la ciudadanía en estos momentos reclama más. Pero los otros podrán detonar en nuestro país circunstancias diferentes. Claro. Aunque bueno, pues en su toma de protesta, en el mensaje que hizo el presidente Peña Nieto, puntualizó 13 acciones ya concretas que habrá de realizar el gobierno federal en cada dependencia, ¿no? Pero los más importantes, creo yo, un país bien educado, con buena educación, puede crecer.
Tenemos que llevar a cabo la reforma energética para ser competitivos, una reforma sendaria para poder tener recursos y poder hacerle frente. Y uno más es el Servicio Universal de Salud, este Sistema Universal de Salud que se plantea, en donde el ISSSTE, el Seguro Social y la infraestructura del Seguro Popular o los hospitales generales puedan brindar la atención médica a toda la ciudadanía. No debemos desestimar que en este momento el IMSS puede contar con mejor infraestructura que el ISSSTE y los hospitales generales. Y en la medida en que pueda haber una cobertura universal de salud, a la ciudadanía le va a representar sin duda un cambio muy importante. Sí, porque, bueno, si revisamos puntualmente los 5 acuerdos del pacto, de alguna manera contemplan o integran dentro de los mismos, yo decía los mismos 13 enunciados que hizo el presidente. Si me permiten rápidamente los enumero. El primero es una sociedad de derechos y libertades, es el acuerdo. Otro acuerdo es para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. El otro acuerdo es para la seguridad y la justicia. El otro es para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y el quinto para la gobernabilidad democrática. Entonces yo creo que dentro de estos mismos caben todos los 3 enunciados y otros más que habrá que darse. Yo creo que una opinión importante del reto a corto plazo que se menciona de este gobierno federal se centran en 2. Uno es combate a la corrupción y lo otro es el tema de inseguridad. Creo que en las encuestas que cuando menos yo he tenido acceso son los 2 puntos que la gente más sensible pide, ¿no? Y luego ya uno va ligado a otro, no puedes combatir la inseguridad si no tienes mayor empleo, mayores oportunidades, combate, es decir, mayor unidad, temas. Es decir, ¿cuál es su visión en ese sentido de al corto plazo de que se tienen que dar resultados, ¿no? Un gobierno que la gente tiene mucha esperanza en que tenga resultados a corto plazo, ¿no? Sí. No sé cuál de ustedes pudiera dar un punto de vista. Bueno, yo creo que los temas que tú mencionas, Tocayo, además yo pondría el tema del crecimiento económico, que ahorita Lorenzo también son por sí mismos pues grandes temas que a lo mejor ocuparían toda una discusión, ¿no? Pero sí el tema del combate a la corrupción me parece, en principio, bueno, que ya las señales que se han dado, a mí me parecerían que son insuficientes en cuanto a la voluntad de combatir la corrupción, porque prácticamente se preserva el esquema que tiene ahorita la Secretaría de la Función Pública, que no funcionó, y no funcionó porque no se le dio autonomía en cuanto a la posibilidad de finalmente procesar ellos las denuncias. No se le dieron dientes. Exactamente, ¿no? La política o la propuesta que se hace en ese sentido me parece que conserva el mismo esquema y por lo tanto es insuficiente. Ojalá precisamente derivado de esto pueda mejorarse ese esquema y efectivamente llegar a un esquema mucho más efectivo en ese aspecto. El tema de la seguridad seguramente es el más discutido por lo que sucedió en este sexenio. Los planteamientos que hizo el presidente Peña en su discurso de toma de posición, bueno, pues dejan ver más una acción de tipo preventivo y de atención a las adicciones que de combate a la delincuencia, lo cual en principio como acción me parece bien. Sin embargo, sí creo que finalmente hay acciones preventivas que ya no funcionan con la criminalidad que está vigente y que por lo tanto tendría que haber algún proyecto que permitiera también darle continuidad al combate al narcotráfico, porque si no, de otra manera se podría interpretar que vamos a entrar a un esquema de tratar de prevenir que los muchachos consuman drogas, pero a los que ya las están vendiendo, pues los vamos a dejar ahí tolerados o a lo mejor pactados. Creo que eso tiene que aclararse. Y en el tema, pues sí, de desarrollo económico, me parece que hay bases importantes para finalmente pues iniciar un desarrollo o un crecimiento del país con mucho más contundencia. Y otros temas que finalmente Osniel tocó, el de la educación, a mí me parece una decisión muy valiente del presidente Peña Nieto el poner a una persona como Emilio Choaifet al frente de la Secretaría de Educación. Creo que en educación lo que se ha venido haciendo en estos últimos años ha sido más en términos de cobertura, de ampliar la cobertura, y ha quedado más de lado, en principio, la calidad de la educación, que creo que es donde pudiera o debiera haber un énfasis importante. Pero yo me regresaría, si tú me permites, Tocayo, hacer un comentario en términos, también volvemos a lo mismo de voluntad. Yo creo que el presidente, cualquier presidente o gobernador está obligado de alguna manera a convocarnos a todos los ciudadanos y a los partidos políticos a un pacto. Me parece que es entonces pues un asunto, porque es como inicia el tema, de acuerdos en donde creo que aquí la voluntad principal
debe estar en los convocados, que a final de cuentas pues fuimos el PRD y el PAN en ese aspecto. Tú recordarás, Tocayo, que en el año 2000 también se intentó, en el año 2001 particularmente, se intentó hacer un acuerdo similar que se rechazó. Creo que en esa etapa, en estos 12 años, ha habido más una actitud de, pues no sé, de obstruir un poco, de tratar de hacer quedar mal al presidente para tal vez tener algunos beneficios de tipo político. Y a mí me parece que en este sentido lo que está sucediendo en este año pues es una actitud diferente en el cual creo que nos estamos sumando. Me parece que en la parte política ese es un mensaje importante que ojalá y en principio genere también confianza a la sociedad, es decir, que ya no estamos de pleito, que nosotros los partidos, el PRD, el PAN y el resto de los partidos no estamos inscritos, digamos, en una dinámica de obstruir la labor del presidente, sino al contrario, de apoyarla sin contraponer, digamos, pues principios, propuestas, y mucho menos, porque yo estoy seguro que algunas de estas pudieran en el camino tener algunos asegúnes y no pasar, pero ojalá y en términos generales ese es el mensaje del pacto, ¿no? O sea, que ya no estamos inmersos, digamos, en una dinámica de obstrucción. Yo celebro mucho la actitud del PRD, me parece que de los dos partidos, el PAN y el PRD es quien más está enfrentando, digamos, una dinámica interna adversa, y eso se lo reconozco a su presidente, pero creo que en términos políticos esto le da al país pues una sensación, cuando menos inicial, Tocayo, pues de que podemos estar ya llegando a acuerdos importantes. Sí, sí. Y en Durango, ¿cómo pudiéramos, de que se va a reflejar obviamente el pacto nacional, pero aquí localmente, los partidos políticos principales, bueno, pues aquí están representados por ustedes, pero ¿cómo pudiéramos traducir? En el sentido de esto, ayer teníamos una plática, algunos directores de medios de comunicación. Por ejemplo, Durango adolece de muchas necesidades, de carencias. Sin embargo, hay una que nos pega directamente en el presupuesto, el costo que paga Durango por la educación. Es de los pocos estados que apoya, que no sé si un 85% de los ingresos, y es lo que nos tiene, pero completamente paralizados. ¿Por qué no hacer un convenio? Dicen, bueno, a ver, ¿por qué los partidos políticos, sabiendo que Durango es un problema coyuntural, por qué no unirse? Pues obviamente para pedir que nos traten igual como otros estados, ¿no? Sino que nos lo quiten cuando menos nos traten igual. Creo que en el DF no pagan ni un 5. Entonces, eso estamos hablando de que no nos permite un desarrollo, un crecimiento para invertirlo en obra productiva. No hemos visto un pacto, cuando menos, de apoyo. O sea, es lo que dicen, a ver, tangiblemente aquí, yo de Durango, ¿qué me beneficia? Claro. ¿En qué se sienten los partidos? ¿No podría darse una visión de ese sentido? Totalmente de acuerdo, ingeniero. Creo que en Durango debemos los partidos políticos reproducir este ejercicio. Y hablo de un punto que, a nivel nacional, que es básico, no nos permite hacer nada con ese gasto que tenemos educativo. Y que independientemente de qué partido político lo haga, si hay una unidad y un esfuerzo de todos, por supuesto debe de haber mejores resultados. Y no nada más en este punto, hay muchos en los que en Durango también los partidos políticos podremos dar un mensaje y tendremos que sentarnos a platicar a partir de este encuentro, ejercicio y por supuesto voluntad de los dirigentes nacionales de los partidos políticos. O sea que el PRI estaría de acuerdo. Sí, mira, yo creo que efectivamente muchas de las políticas nacionales bajan y transgreden a los ámbitos estatales y municipales. Faltaría, para el caso de Durango en lo concreto, pues conocer y empezar a construir sobre qué base se puede hacer un pacto para el Estado. Aquí estamos viendo que es un pacto que se origina con el inicio de una administración. Nosotros vamos a un proceso intermedia que hay que tomarlo en cuenta, porque también esa parte tiene su injerencia pues en la posible construcción de un pacto para Durango. Parece que se han hecho esfuerzos, de repente no en tan concretos como estos, porque yo he escuchado en algunas ocasiones a nuestros gobernadores decir, bueno, pues platicamos con los diputados de Acción Nacional, con los diputados federales de otros partidos que son de Durango, y tratamos de impulsar un proyecto para Durango. Valdría la pena, y así lo dejaría yo, valdría la pena que en su momento lo pudiéramos explorar tan amplio como este, o tratando de llevarlo a un proyecto de gobierno estatal donde no se trate de un proyecto de un solo partido político, de un personaje, sino de un gobierno de coalición, que es una de las partes que aquí se
ponen sobre la mesa y donde las diversas fuerzas políticas también estemos incluidas en ese proyecto de coalición. Habló en todos los sentidos, no nada más influir en las políticas públicas, sino también en ser parte de las instituciones de gobierno. José Lorenzo, ¿algún comentario? Pregunta. El enemigo con los que más batallamos los medios, ¿verdad? Con el tiempo. Pues sí, rápidamente, en la política, ahorita, como comenta Edmundo, en el caso de Durango, el proyecto bajarlo, aterrizarlo, muchos hablan de que con Peña Nieto es una nueva era, es un despertar, es una esperanza, pero en Durango, ¿cómo va a ser posible sentar esto? Hay una dominancia de los tres partidos, que son las fuerzas principales, pero bajarlos en el Congreso, con iniciativas, bajarlos en la reforma constitucional, bajarlos en políticas de gobierno municipal, que los municipios son las células más golpeadas con el presupuesto. En esa parte, ¿cómo incidir realmente quitando los tintes políticos y dejando un poquito más la ayuda hacia el alcalde, la ayuda hacia el ciudadano, que es el que más resiente o más va a agradecer cambios? Bueno, este es un tema bien importante, el asunto local, Jorge, sensible, y espero que no sea sensible en todo caso también algunas consideraciones. Yo te diría que en los ya casi 3 años que tenemos en el Congreso, los diputados del PAN prácticamente nunca hemos sido convocados por el Ejecutivo Estatal a sentarnos a una mesa a ver si podemos llegar a acuerdos. Finalmente, a diferencia incluso de la correlación de fuerzas a nivel federal, en donde efectivamente el PRI, aún teniendo una mayoría muy breve, pero mayoría a fin de cuentas, existe una pluralidad y equilibrio de fuerzas que a lo mejor también obliga a este tipo de acuerdos. Yo no sé si ese sea uno de los incentivos. En Durango no es el caso. En Durango la verdad es que la correlación de fuerzas es muy dispar. En el Congreso somos 4 diputados del PAN de 30 en general. Y bueno, ahí la verdad es que nunca ha habido esa voluntad, digamos, de sentarnos a la mesa, aún a pesar de esa disparidad, y tratar de llegar a acuerdos. Incluso hemos visto en los últimos meses ya, pues una actitud más rijosa que de consenso, es decir, un gobernador más inscrito, digamos, en el golpeteo, en el choque, en el ataque, etcétera, a tratar de limitar también las expresiones públicas que se reflejan en los medios, etcétera. Yo creo que ojalá de veras hubiera en Durango una traspolación de la actitud del presidente Peña a los gobernadores, particularmente en Durango, en donde efectivamente nosotros nunca hemos estado en contra de llegar a acuerdos, de sumarnos esfuerzos estatales por generar mejores condiciones a nivel federal. A final de cuentas podemos ayudar, lo hemos estado siempre en disposición, pero sí se requiere aquí una actitud y una voluntad diferente que yo esperaría, ojalá y esto fuera pues parte de lo que en un momento dado este acuerdo tenga como reflejo a nivel estatal. Bien, yo quisiera muy rápido pasar por los tiempos algunos comentarios de los que nos están viendo. Bueno, los felicitan y que parece atinado juntar a varios partidos, sobre todo los principales, de querer hacerse una práctica cuando vayan en campaña. No, está difícil, ¿no?, juntarse en campaña, ¿no? Sería interesante, dice. Sí, es necesario que los partidos, dice Mariana, realmente trabajen en conjunto por el bien de México y no solo por el propio beneficio. Mariana dice, mucha gente se apasiona de un color y ve cómo su enemigo de muerte es el otro partido. Esa actitud es vergonzosa. Y los felicita por estar juntos y hablar de frente ante la gente. Luis Alberto. Felicidades, bueno, al periódico, sí, que a ver si no se dan golpes. No ha habido que se ven muy calmaditos y bien bonitos todos juntos. Que así deberían verlo siempre, que los colores no dividan al país. Felicitan a Jorge Salud, gracias, a Oniel, a Ravelo también, ¿sí?, que le echen ganas. Bueno, más o menos tenemos que generar, yo creo que lo ve bien la gente cuando se sienta uno a platicar, ¿no? Y cuando el punto de vista pues es la superación de México y de Durango, ¿no? No sé, un último comentario de ustedes, alguna conclusión. Creo que agradecerle, ingeniero, esta oportunidad de estar aquí con usted. Me parece un ejercicio muy importante que lo debemos de reproducir para buscar un pacto aquí a nivel estatal. Decir que no debemos de estar viendo hacia atrás. Creo que debe ser la postura de un gobierno que entra como un gobierno federal, y también en el caso de aquí de Durango. Durango no fue bien tratado en los últimos años, por eso quizás la dificultad
a la que Jorge Salum se refería, de poderse sentar a platicar. No había voluntad en apoyo, entonces era difícil los consensos. Creo que ahorita, en una nueva etapa, en una diferente momento, mostrando la voluntad política, porque debemos de reconocerlo, tanto de Acción Nacional como del PRD, el mismo PRI participando y encabezado un gobierno federal con Enrique Peña Nieto, de irse cumpliendo estos compromisos, la ciudadanía nos verá cada día más buscando coincidencias, buscando acuerdos en favor de Durango. Creo que es la oportunidad para que todos los que estamos en los partidos políticos podamos dar un mensaje diferente a la ciudadanía. Hay coincidencias, hay acuerdos y hay posibilidad de construir un mejor país. Bien. Edmundo, ¿algún comentario? Sí, mira, al final de cuentas es un asunto que está empezando, el tema del Pacto por México. Yo sí creo que es bueno valorar la historia y el pasado para saber más o menos hacia dónde se puede construir. A mí me parece que Durango debe, basado en ese tema que estamos tocando al final, pues buscar la posibilidad de cómo transitar en esta etapa y, ¿por qué no?, formar un pacto que nos incluya a todos y que no excluya a nadie. Me parece a mí que México y la sociedad mexicana era lo que estaba esperando, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Hoy falta tal vez la conclusión, y en unas fechas próximas lo vamos a empezar a ver, de que esto no es exclusivamente un papel o una carta de buenas intenciones, sino es un proyecto para las nuevas generaciones de mexicanos, lo que se está firmando y a lo que nos estamos comprometiendo. En esa parte vale la pena reproducirla, sin lugar a dudas, más sin embargo creo que es importante que todo lo que ha sucedido, de cómo se conciben los puestos públicos, pues sean parte también del análisis y de la reflexión de lo que se puede lograr. Yo creo que el ejercicio es excelente, yo de verdad agradezco la invitación y me uno a la petición del licenciado Odniel de que pudiera ser más seguido. Ojalá y con temas... Al futuro hacemos una evaluación, con ¿no? temas, un tiempecito. a lo mejor con otros temas donde a lo mejor no estemos todos de acuerdo para ver cómo nos comportamos y a lo mejor ahí dar ese paso de calidad y de seriedad que creo que los políticos en todos los ámbitos necesitamos dar. Que tenemos que ser muy serios independientemente en que no estemos de acuerdo. Muy bien. Comentario final. No, pues también agradecerte, Tocayo, la posibilidad de estar aquí, de compartir con Odniel y con Edmundo Ravelo esta mesa. Ojalá de veras la dinámica pueda darse en el mismo sentido y bueno, simplemente decir que estoy obligado un poco a responder un poco lo que comentó Odniel, porque en voz del propio gobernador en Durango hay una realidad antes y después del presidente Calderón. Eso lo dijo el propio gobernador en presencia del presidente Calderón. Lo que pasa es que cuando se iba el presidente Calderón decía totalmente lo contrario. Entonces creo que ese es el tipo de actitudes que no debemos de tener en Durango. Es decir, si ojalá el propio gobernador Herrera Caldera aprenda un poco de oficio político del presidente Peña Nieto y en Durango podamos realmente hacer un acuerdo en el cual el PAN estará siempre dispuesto a hacer, a diferencia incluso del propio PRI a nivel federal, que siempre se negó pues apoyar reformas como las que ahorita Odniel menciona, como la fiscal energética, que a mí como diputado federal me tocó pues verlos precisamente obstruir prácticamente lo que ahora ellos proponen, y que yo estoy seguro que el PAN en una dinámica pues de madurez se inscribirá en eso, y ojalá en Durango pues también pudiéramos también tener esa misma actitud del propio gobernador estatal. Bien, pues aquí yo les agradezco a ustedes, obviamente aquí nos dicen que por qué duró tan poco el programa, que esperan que durara 2 horas. Para que nos invite la ingeniero. Los felicitan, bueno, hay controversia entre los mismos que están ahí chateando, unos a favor, otros en contra, pero el fondo al final creo que los felicitan a todos. Gracias. Por su participación, y yo agradecerle nuevamente al diputado Jorge Salum del Palacio, que viene en representación del PAN, porque Víctor Hugo Castañeda creo que anda en México, comentaba, sí. Y desde luego al presidente del comité directivo del PRI, Odniel, diputado Odniel García, y también al presidente del comité directivo del PRD en Durango, Edmundo Ravelo, agradecerles a ustedes su presencia. Exdiputado. Sí. Bueno, ya de querer ser presidente. No le mueva, no le mueva. Y suspirante. Y a José Lorenzo, compañero
Periódico Victoria, y desde luego yo creo que sí vale la pena, si ustedes lo permiten, los invitamos nuevamente, pues quizás algún tiempecito más, para evaluar cómo vamos realmente en el cumplimiento del pacto, y vale la pena darle seguimiento. Pero invitará al presidente del PAN o al diputado Jorge. Parece que nos podemos poner más de acuerdo aquí. Debería ser presidente. Yo iba a decir eso, pero no. El tema del medio es más rijoso, ¿no? Dicen, pero bueno, no. Es puntos de vista que se respetan, y les agradezco su presencia. Y desde luego a los que nos están viendo y escuchando, decirles que este programa a partir de mañana se repite. Y que los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.